será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Los soldados romanos son aquellos que profetizan la Biblia en el Salmo 22, versículo 16. Mire, vaya conmigo al Salmo 22. En estos dos versículos hay mucho para que el Señor nos ministre de lo que acontecía en aquel tiempo hace 2000 años. Los soldados romanos son a los que el Señor hace referencia en el Salmo 22, versículo 16. ¿Ya lo tiene? Porque perros me han rodeado, me han cercado, cuadrilla de malignos horadaron mis manos y mis pies. Ahí estaba cumpliéndose la profecía del Salmo 22 1000 años antes. La palabra del Señor es exacta y precisa, se va a cumplir. Entonces, dice el Señor Jesús en lo profundo de sus pensamientos, que no lo escuchamos en la cruz del Calvario. Estamos acostumbrados que en Semana Santa nos hablan de las 7 palabras del Señor, pero no se nos dice lo que está en el Salmo 22, que es todos los pensamientos que tenía Jesús cuando estaba en la cruz del Calvario. ¿Sí? Y ahí estaba diciendo: porque perros me han rodeado, perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Perros era un calificativo que los judíos empleaban para referirse a todas las personas que no eran judíos. Perros. Mateo 15, por favor. Mateo 15, versículos del 21 al 28. Y esto es algo que usted tiene que entender. Yo no se lo puedo hacer entender, pero el Espíritu Santo, si usted está dispuesta y dispuesto a que el Señor le ministre lo que está usted escuchando, va a salir sumamente agradecido y agradecida con Dios. De veras. Ya tiene usted Mateo, ¿qué les dije? 15, versículos del 21 al 28. Perros me han rodeado. Escuchen bien aquí al Señor Jesucristo. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Fíjense bien la persistencia, la necesidad de esta mujer cananea. De principio le habla y no le contesta absolutamente nada el Señor, como si no la tomara en cuenta. Pero ese es el estilo del Señor para ejercitar nuestra fe. Él no nos contesta cuando usted quiere, sino cuando Él sabe que es el tiempo adecuado para contestarnos en todas las situaciones que pudiésemos estar pasando. Y aquí el Señor dice: no soy enviado a ustedes, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esta mujer había tanta necesidad de que su hija fuera libre. ¿Cuántos quisiéramos tener esa necesidad de que nuestros hijos, nuestras hijas fueran libres en verdad? ¿Sí? Y perseveró. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo, fíjese bien todavía lo que le dice el Señor. Respondiendo, él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Nunca se imaginan a Jesús hablando estas cosas, porque no nos hemos embonado en lo que Dios quiere revelarnos a nosotros. ¿Usted merece algo? Partiendo de esa premisa, ni usted ni yo merecemos absolutamente nada. Y voy más allá, no merecemos ni estar aquí, pero en su misericordia el Señor nos eligió para ser parte de su familia. No había absolutamente nada en nosotros, todo nos era contrario.
absolutamente todo nos era contrario. El salmista dice que el Señor nos sacó del lodo cenagoso. El mundo es un lodo y no nos damos cuenta hasta que venimos al conocimiento de Jesucristo. Por eso dice el Señor que se hace amigo del mundo. ¿Qué se hace de él? Se convierte en el enemigo de Dios. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Porque perros me han rodeado. Esta mujer no era judía, sino gentil. Gentil, si hemos aprendido, ¿verdad? Que gentiles somos todos aquellos que no nacimos en Israel. Pero ahora ya en Cristo Jesús hay tres tipos de personas en la tierra: los judíos, los gentiles y la iglesia. 1 Corintios 10:32. Gentiles, judíos y la iglesia. Los judíos son de la Jerusalén terrenal, la iglesia son de la Jerusalén celestial. Nosotros no somos del mundo, no somos del mundo, no somos del mundo, no somos del mundo. Les gusta el mundo, hablen con Dios. Nuestra estatura espiritual, dice el Señor, que estamos sentados en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y Efesios 3:10 dice que la multiforme sabiduría de Dios, las muchas formas de sabiduría de Dios están siendo mostradas a los ángeles y potestades en los lugares celestiales a través de nosotros. Repito, los ángeles nos están viendo constantemente. Somos un espectáculo como iglesia en el mundo espiritual. Somos un espectáculo. Y el Señor está mostrando algo a los ángeles. ¿Por qué? Porque usted y yo sabemos bien que Satanás, que era antes, ¿cómo se llamaba antes Satanás? Lucero. Y sus demonios conocían al Señor, amaban al Señor. Y viéndolo, pues, se echaron a perder. Y nosotros no lo vemos, pero lo honramos, lo obedecemos. Y los ángeles se cuestionan seguramente: ¿cómo es posible que no te ven? Y huyen de las pasiones juveniles. ¿Cómo es posible que no te ven? Y antes que iban corriendo a lo que les gustaba, ahora ya se detienen y caminan de otra manera. Ese es el espectáculo. Allá arriba saben si somos hijos de Dios o no somos hijos de Dios. Allá arriba saben que cuando le cantamos al Señor, se lo estamos cantando con todo nuestro corazón, o si somos de esa gente que de labios solamente honramos al Señor, pero nuestro corazón está muy lejos de Él. Qué tremendo, ¿verdad? Yo deseo que el Señor nos abra el entendimiento cada día más, para estar sumamente más que agradecidos con Dios y decirle: Señor, haz de mí lo que tengas que hacer, Señor. No te tardes. Entonces, esta mujer no era judía, sino gentil, era extranjera. Mire, ¿cómo éramos nosotros? Efesios 2, por favor. Efesios capítulo 2, versículos de 11 al 13. Fíjense bien. ¿Ya lo tienen? Efesios capítulo 2, versículos del 11 al 13 dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo, vosotros, los gentiles, o sea, los perrillos, en cuanto a la carne, o sea, en nuestro yo, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión, o sea, por los judíos, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo, como gentiles, como perrillos, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Usted no lo sabía, pero usted vivía, a pesar de que tenía usted una religión,
usted vivía sin Dios y sin esperanza en este mundo. Usted no lo sabía, pero estaba usted caminando hacia el infierno, hacia el lago de fuego. ¿Sí se da cuenta de lo que hizo Dios con usted? Vivía usted sin Dios y sin esperanza. Tenía usted religión y yo también. Y esto quiero que el Espíritu Santo se lo ministre hoy. Para que haya un cambio en nuestra vida. Que lo necesitamos muchísimo. Muchísimo. Más que otra cosa. Más que otra cosa. Más que otra cosa. Bendito Dios. Versículo 19 de Efesios 2. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Qué tremendo, ¿no? Que después de haber sido perrillos, ahora somos llamados hijos de Dios. Eso no nos gusta, porque traemos orgullo todavía dentro de nosotros, traemos vanidad, y es lo que Dios quiere acabar con usted y conmigo. Cuando realmente entendamos quiénes éramos en Cristo, cuando realmente el Espíritu Santo nos ministre lo que éramos, vamos a llorar de agradecimiento a Dios y le vamos a servir con todo lo que somos y con todo lo que tenemos, porque nada es nuestro. Nada es nuestro. Ojalá que no nos llevemos una ingrata sorpresa cuando partamos de este pueblo. Y Dios nos ayude. Mateo 15, por favor. Y les he dicho, hermanos, entre más estudie la palabra, entre más estudie la palabra, más se va a acrecentar el temor de Dios en su corazón. Si usted no la estudia, nunca va a tener ese temor de Dios en su corazón. Nunca, jamás, jamás. Bendito Dios, bendito Dios. Mateo 15, 21 al 28, ya lo vimos. Vamos a tocar el punto del 26 al 28. Respondiendo, él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces, respondiendo Jesús, dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. También lo que Dios, Cristo, estaba haciendo con sus discípulos. Si usted ha leído el Evangelio con los 4 evangelistas, va a escuchar siempre lo que les decía el Señor a sus discípulos: hombres de poca fe. Ellos estaban aprendiendo, les estaba enseñando el Señor otras cosas a través de otras personas. Grande es tu fe. ¿Se acuerdan de aquel centurión que dijo: no es necesario que vayas, solamente di la palabra? Que dijo el Señor: no he visto en todo Israel una fe como la de este hombre. Yo era un hombre gentil, un soldado. Entonces, hermano, si esto de los perrillos nos suena duro, vayamos a Job, por favor. Job capítulo 17. ¿Cómo necesitamos que el Espíritu Santo destruya toda la vanidad y toda la soberbia que traemos dentro de nosotros? De veras, de veras. Ya tiene usted Job capítulo 17, versículo 14. Aquí está hablando Job, el tremendo Job. Dice Job 17, 14: a la corrupción he dicho: mi padre eres tú; a los gusanos, mi madre y mi hermana. ¿Qué piensan de esto? ¿Quién lo estaba diciendo? Un hombre que Dios lo calificaba de un hombre justo. ¿Sí? Pero él entendía, era justo porque entendía quién era. A los gusanos, mi madre y mi hermana. ¿Qué piensa usted de esto? Platicaba yo con mi esposa hoy respecto a estas cosas.
Y le decía, yo vi que esto me lo ministra a mí, mi espíritu, a mi espíritu. El Espíritu de Dios a mí me está ministrando esto que se los quiero decir. Usted podrá considerar que el Dios hecho carne vino a una tierra llena de gusanos. Piénselo. Por lo que está creyendo. Piénselo. ¿Puede usted creerlo? Porque el día que usted lo crea, ya la hizo. Se le va a quitar toda altivez, toda soberbia, todo orgullo. Y entonces Dios va a tratar más con usted. Porque el que se humilla será ensalzado. Y el que se ensalza será humillado. Detrás de la altivez viene la caída. Nosotros tenemos que permanecer abajo, entender quiénes somos. Y ahora qué es lo que está haciendo el eterno Dios con cada uno de nosotros. Nos está llevando a una santificación, a una consagración. ¿Y qué más? ¿Qué va a hacer al final? ¿Qué se nos olvidó? Salvación, santificación, consagración y glorificación. Glorificación. Así como aquel tiempo en que el Señor Jesús se transformó en el monte, porque muchos dicen el monte de la transformación, el monte no fue el que se transformó, fue Jesucristo. Cuando estaba con sus discípulos, ¿con quién estaba? ¿Se acuerda usted? Con Juan, Jacobo y Pedro. Y ahí se transformó y se vio un cuerpo glorificado de Jesús. Y ahí estaban dos personas. ¿Quiénes eran? Elías, el representante de los profetas, y Moisés, el representante de la ley. Y ahí cuando se escucha, este es mi hijo amado, a él oíd. Ya no oigan a Elías, ya no oigan a Moisés, oigan a mi hijo amado. Pues así como ese cuerpo glorificado de Jesús, así va a ser el cuerpo de aquellos fieles hasta la muerte, un cuerpo glorificado. Así era el cuerpo de Adán y su esposa cuando no habían pecado. Estaban desnudos, ciertamente no usaban ropa, pero la justicia de Dios, la gloria de Dios brillaba en sus cuerpos. Habían sido hechos santos, buenos. Los primeros fueron buenos, ahora ya no hay nadie bueno, y eso siempre todos somos malos. Los judíos consideraban a los gentiles como perros, perros basureros, así les dice en el original, perros basureros, o sea, vagando por las calles buscando residuos de comida. Sin embargo, nuestro Señor Jesús usó la palabra perrillos, que se emplea para las mascotas, los perrillos que viven en casa. ¿No has escuchado ahora que todo el mundo dice, wow, estoy en Estados Unidos? Wow. Y luego te encuentras ladrando, wow. El punto estriba en si ella iba a reconocer su indignidad para recibir la más mínima de sus misericordias. Ahí es donde empieza la misericordia, ¿sí? Reconocer su indignidad. Muchas cosas que le pedimos a Dios no nos las da porque creemos que las merecemos. Tal vez diga usted, no quiero merecer nada, pero lo podemos decir de dientes hacia afuera. Escúchese bien, tenemos un corazón mentiroso, engañoso. Dios sabe cuando realmente entendemos lo que entendió esta mujer, que no era digna de nada. Cuando nosotros nos sentimos indignos de la gracia de Dios, es cuando Dios obra a favor de nosotros. Bendito sea Dios. Ese era el punto. El punto de Jesucristo, ella sí iba a reconocer su indignidad para recibir la más mínima de sus misericordias. Su contestación fue algo que agradó al Señor. Señor, no soy digna de que sanes a mi hija. No soy digna de que sanes, pero apiádate de mí, aunque sé que no merezco tu atención. Sé que no merezco tu atención, Señor, pero apiádate de mí. Me duele ver a mi hija en los vicios.
Me duele ver a mi hijo en los vicios. Me duele ver a mis hijos perdidos. Ten piedad, Señor. Y el Señor sabe cuando te duele, de verdad. El Señor sabe cuando te duele, de verdad, que alguien que tú amas está extraviado o extraviado. Él lo sabe. ¿Por qué? Porque te levantas de madrugada, traes esa inquietud. Si hoy muriera, ¿a dónde se iría? Si hoy falleciera, ¿a dónde se iría? Tendremos ese sentir nosotros. O ya nos aclimatamos a la mayoría de los que se llaman cristianos. Tenemos pura coinonía, comemos, jugamos, y eso es todo, ya. Es todo. Pero ¿qué tal de invitar a aquellos que conviven contigo en tu casa y en otras casas? Vamos a meternos a ayunar y orar. Los invito. A ver cuántos irían a esa invitación. Necesitamos que el Señor nos ministre hoy realmente lo que está aconteciendo con nosotros, con nuestra familia inconversa. Bendito sea Dios. Su contestación de esta mujer fue algo que agradó al Señor. No soy digna, Señor, de que hagas misericordia conmigo, pero apiádate de mí, aunque sé que no merezco tu atención. Ahora es otra cosa, ¿verdad? No sé. Hoy escuchaba yo una enseñanza para pastores, y el maestro, que es un maestro excelente de la palabra, decía: desde hace 200 años a la fecha, los pastores realmente no han entendido qué cosa es la palabra pastor, qué cosa es el ministerio del pastor. O sea, que hace 200 años, en las principales universidades, los pastores eran los rectores y eran los maestros. En Inglaterra, en Alemania, en Estados Unidos. Pero se echó a perder todo. Yo creo que ahora los pastores podríamos ser buenos ujieres o buenos diáconos. Es una palabra tremenda, la palabra pastor. Una credencial no te hace pastor. El que te hace pastor es el Señor. Os daré pastores conforme a mi corazón, que os apaciente con conocimiento y con sabiduría. Jeremías 3, versículo 15. Pastores conforme a mi corazón, como ese corazón de Dios en Pablo, que cuando la iglesia de Galacia lo rechazaban, lo recibieron como al mismo Jesucristo, dice Gálatas 2. Pero después que les empezó a decir: son Gálatas insensatos, ¿quién les enseñó? ¿Quién los embrujó? Porque es el original. Si antes corríais bien. Y luego dice: me he hecho vuestro enemigo por deciros la verdad. Porque cuando te dicen la verdad, te haces enemigo de la persona que te está diciendo una verdad para tu bien. Me he hecho vuestro enemigo por deciros la verdad. Y luego, pero dice: hijitos míos, corazón de padre, hijitos míos, por los cuales vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo se ha formado en nuestros corazones. Esos son los pastores, por el corazón de Dios, que son rechazados, pero ellos no rechazan. Ellos perseveran orando, ayunando, orando y ayunando, pero no mandan avisando, sino con Dios tratan los asuntos de la congregación y de las personas que están ahí y que Él sabe que han amado. El Señor alabó su fe de la mujer. ¿Sí? Había un perrillo que reconoció su condición. Importante. Su fe fue recompensada, su hija quedó sana. ¿Qué dice la Biblia en Hebreos 11? Sin fe es imposible agradar a Dios, y Él es galardonador de los que la usan.
Él es galardonador de los que usan, de los que viven en fe. El Hijo de Dios vive de fe en fe. Bendito sea Dios. También Él dijo, el que se humilla, ¿qué? Será ensalzado. Qué grande es el Dios eterno que tenemos, hermano. El hecho de que el Señor sanara o sanase a la hija de esta mujer a distancia, ¿sí? Nos dice que Él puede darnos sanidad espiritual desde el cielo, donde ahora se encuentra, y sanidad física. Nada más que hay que usar la fe. Si camináramos nosotros en la fe, el justo por la fe vivirá. ¿Usted cree que podríamos hacer publicidad para los evangelistas que andan por todo el mundo? Esa misma fe está depositada en nuestra vida. Probablemente esa fe la puede estorbar tu conducta y no oras tú porque sabes que andas mal delante del Señor, que no te va a escuchar, porque Dios no escucha a sus hijos que andan mal. Nosotros no levantamos una barda donde Él no nos va a escuchar. Somos hijos, pero no nos escucha. No lo convencemos con lágrimas, sino con obediencia. ¿Por qué estoy intercalando toda esta enseñanza? ¿Por qué lo intercalo? Porque estamos estudiando la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Por eso lo estoy intercalando. La crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Ahí en Juan capítulo 19. Vayamos por favor a 1 de Pedro capítulo 2. Versículo 24. Dice, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Por cuya herida fuisteis sanados, o sea, salvados. La palabra que aparece es sozo, S-O-Z-O, donde no habla nada más de salvación de pecados, sino de sanidad física y sanidad financiera cuando cumplimos con lo que está establecido en el reino de Dios. Cuando usted cumple con Dios en los diezmos, en las ofrendas, dice el Señor, probadme, ¿sí lo han leído alguna vez? Probadme en esto, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré hasta que sobre y abunde, para que podáis comprobar que es más bienaventurada cosa dar que recibir. No te da el Señor dinero para que vivas en lujos, sino para que tomes lo que realmente requieres y lo demás lo reinviertas en el reino del Señor, haciendo tesoros allá arriba, tesoros en el cielo donde hoy no los conozco. A veces estamos arreglando más las cosas que van a quedarse que invertir nuestra vida en las almas que sabemos que necesitan de la palabra del Señor, de la salvación. Por cuya herida fuisteis sanados. La agonía, escuche bien, la agonía del Señor y todo lo que le hicieron no fue a causa de sus pecados. Él no cometió ninguno, fue por nuestros pecados y por cuya herida, ¿qué dice? Por cuya herida fuisteis sanados. No dice heridas, aunque tuvo muchísimas heridas en su cuerpo. Por cuya herida fuisteis sanados. Nos avisa que su cuerpo era una llaga completa. ¿Sí? No era irreconocible el Señor totalmente. Quedó hecho una llaga, ¿sí? Una llaga totalmente. Lo único que no quebraron fueron sus huesos, porque
desde antes de la fundación del mundo. Mateo 1:21 dice: y le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús significa Salvador, lo mismo que Joshua, lo mismo que Oseas, significa Salvador. ¿Sí? Josué antes se llamó Oseas, hijo de Nun. Allí está la palabra. Fue una agonía tremenda que pasó el Señor por nosotros. Su llaga era su cuerpo era una llaga completa. ¿Cuál debería ser nuestra actitud para el pecado cuando nuestra salvación le costó tanto a Dios? ¿Hemos evaluado alguna vez lo que el Señor Jesucristo pagó por tu pecado y por el mío, así personalmente? ¿Has evaluado? ¿Has hecho una evaluación? Es lo que yo quiero hacer hoy con esto que estamos estudiando, los últimos capítulos de Juan. Hacer una evaluación de lo que aconteció en la cruz del Calvario. ¿Quién fue el que murió ahí por ti? No fue ningún arcángel, no fue ningún serafín, fue el eterno Dios. Fue el ángel de Jehová que aparecía en el Antiguo Testamento, porque el Padre Dios, nunca ha bajado aquí a la tierra. Jehová, el ángel de Jehová es Jesucristo. El que se le apareció a la esposa de Sansón, a la mamá de Sansón, era el ángel de Jehová. El eterno Dios fue el que, porque te amó con amor eterno, cuando vino el tiempo se hizo carne, se hizo hombre, para venir a redimirte de tus maldades y de tus pecados, aunque tú y yo no pensábamos que estábamos perdidos, porque teníamos una religión y vivíamos felices, contentos, platicábamos las cosas indebidas que hacíamos y nos gozábamos, presumíamos de la maldad. Ahora nos debe de dar vergüenza si es que somos hijos o hijas de Dios. ¿Cuál debería ser nuestra actitud para el pecado? Para el pecado, cuando nuestra salvación le costó tanto a nuestro Dios. Por eso cuando dice el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, el mundo es un valle de sombra de muerte. No temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Puros muertos. Los que no tienen a Cristo están muertos. Al Señor tienen olor de muerte, usted tiene olor de vida, porque la vida ya vino a ser morada en usted. A nuestros ojos humanos contemplamos algunas cosas, amados hermanos. Con estos ojos humanos no alcanzamos a ver lo que Dios tiene para usted y para mí. Pero a nuestros ojos humanos contemplamos un único método de sanidad. Estamos contemplando un único método de sanidad. Por su llaga fuisteis ¿qué? ¿Fuisteis qué leímos? Sanados. Entonces, el gran médico sufrió la enfermedad y el enfermo recibió la sanidad. Así nos acostumbran los médicos. Tú vas a ver un médico que cobra mucho, te opera, pero él no recibe nada. Aquí fue al revés. Tú sanaste y el Señor llevó tu enfermedad en la cruz del Calvario. Tu enfermedad llamada pecado, rebelión, adulterio, fornicación, mentira, aborto, drogadicción, homosexualidad, todo eso llevó el Señor Jesucristo. Regresando a Juan 19, por favor. Para mí era necesario que viéramos hasta dónde es lo que aconteció en la cruz del Calvario. Juan 19, versículos 23 y 24. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba hacia abajo. En estas ejecuciones se les permitía a los soldados quedarse con los efectos personales de los que crucificaban.
era permitido quedarse con los efectos personales de los que crucificaban, y aquí estamos viendo que se repartieron los vestidos del Señor entre ellos. Eran 4 soldados, se repartieron 4 ropas que eran del Señor. Repito, el Señor quedó desnudo. En la cruz Él estaba desnudo totalmente. ¿Sí? Esa fue la vergüenza que Él pasó por ti y por mí. Se repartieron 4 cosas del Señor, pero por la túnica no la quisieron cortar, porque perdía todo su valor, y por esa túnica se echaron suertes. La que fue entregada indudablemente a un ganador anónimo, no se dice a quién se le entregó esa túnica. ¿Sí? No sabían que en el plan divino de Dios, esos soldados romanos, no sabían en el plan divino que ellos estaban siendo instrumentos de Dios para que se cumpliese una profecía del Mesías hace 1000 años. Ahí en el Salmo 22, 18, repartieron entre ellos mis vestidos y horadaron mis pies y mis manos. Esos soldados estaban siendo instrumentos de Dios. Todos, escúchenme bien, todos, hasta el mismo Satanás y sus demonios, son instrumentos de Dios. Ellos no se mueven si Dios no lo autoriza. ¿Me escucharon bien? Es el Dios soberano. Satanás, usted lo puede ver ahí en Job capítulo 1. Satanás le estaba dando vueltas y vueltas ¿a quién? A Job. No le preguntó el Señor a Satanás, ¿de dónde vienes? De dar una vuelta por ahí, yo por sendero, por aquellos lugares, ¿no? ¿Verdad? Y luego que Dios sabía todo, le dice, ¿no has visto a mi siervo Job, que no hay ninguno como él? Y salió el enojo y el coraje así de Satanás. Este lo tiene rodeado de un círculo. Dios te tiene rodeado y rodeado de un círculo. Ese círculo no lo puede romper nadie, ni Satanás, si el Señor no se lo autoriza, o si tú lo rompes en un pecado que no te conviene. No deis lugar al diablo, dice Efesios capítulo 4. Cada hijo y cada hija de Dios tiene un círculo de protección. Satanás no te puede hacer nada, no tiene suerte ni parte, porque para eso apareció el Hijo de Dios en tu vida, para deshacer todas sus obras. Pero tú sí le puedes dar parte, cuando te pones a ver cosas que no debes de ver, cuando te sientas en silla de escarnecedores. Salmo número 1. Ahí es cuando le das suerte, le das oportunidad a Satanás de que venga y que te dé una buena. Bendito Dios, bendito Dios. Estas profecías cumplidas nos deben de recordar que la Biblia es palabra inspirada por Dios, donde el soberano Dios nos muestra que su único plan, Él tiene un solo plan, su único plan se está cumpliendo en el devenir del tiempo. Han pasado 6000 años desde que Dios hizo al hombre. 6000 años. Los científicos dicen que la Tierra tiene millones de años y hablan muchísimas cosas sin una base sólida. Utopías, filosofías, etc. Pero el único libro que tiene la verdad completa es este al 100%. Aquí está la verdad de Dios. Y a muchos de nosotros nos cuesta creerlo, porque no hemos empezado a experimentar el poder de Dios en nuestra vida. La túnica sin costura era una pieza tejida de arriba a abajo. Era idéntica a la del sumo sacerdote. Idéntica a la del sumo sacerdote. La túnica era un traje interior a modo de camisa, era larga y amplia y bordada. Éxodo 28:39, por favor. Hay algunos que sí se van son muy religiosos y dicen que es que la mujer no debe usar pantalones. ¿Sí han escuchado alguna vez eso?
tragan qué, el mosquito, que se comen el camello. Los hombres usaban túnicas en el tiempo de Jesucristo, fueron vestidos. Las mujeres usaban pantalones, los pantalones con baños, ahora ya no, ahora están todos pintados, ¿no? Pero en aquel tiempo así era. ¿Sí, amados hermanos? ¿Ya tiene usted Éxodo 28:39? Dice, y bordarás una túnica de lino, y harás una mitra de lino, harás también un cinto de obra de recamador, una túnica bordada de arriba hacia abajo. Debía de ser de una sola pieza, y debía de cubrir al sacerdote desde aquí, desde el cuello hasta los pies. Esa túnica, dentro de la tipología bíblica, representaba el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, tejida de arriba hacia abajo, los 4 evangelios juntos, que no se puede separar uno de otro, ni le puedes añadir ni le puedes quitar, no le debes. Un evangelio que no puede ser dividido ni fragmentado, por eso no la cortaron. ¿Qué estoy dando a entender? Cada parte de la Biblia tiene una aplicación y necesitamos aplicarla viendo el antetexto, el texto y el contexto, para no poner el pretexto. No sacar, se han sacado, con un versículo se han sacado sectas, testigos de Jehová, mormones, solo Jesús y otras tantas cosas. Pero la Biblia se lee completa, se los he dicho. La Biblia se capitulizó hace 500 años, el versículo después, para hacer una concordancia. Pero usted acostúmbrese a leer la Biblia de corrido, es un tema en cada situación. Tome nota, estúdiela, llénese de palabra para que el Espíritu Santo tome su vida y sea de usted, su vida sea de utilidad los años que le resten aquí en la tierra. Me gusta el cristianismo que vive. Yo quiero más. Yo sé que hay más en Jesucristo. Yo sé que hay más. Bendito sea Dios. Entonces esa túnica no se podía partir, no la partieron. Representaba el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que no puede ser dividido ni puede ser fragmentado. La iglesia verdadera de Cristo, entiende que no son ni bautistas, no son ni pentecostales, no son ni presbiterianos, no son ni ortodoxos, no son ni católicos, etcétera, etcétera. La iglesia de Cristo es una sola, con una sola doctrina, un solo Dios, un solo bautismo y un solo Espíritu. ¿Hay expuesto conmigo? Efesios 4, por favor. Jesucristo dijo que el que quiera conocer mi doctrina, la va a conocer. Su doctrina, no doctrina del hombre, verdades. ¿Ya tiene usted Efesios 4? Fíjese bien, del 3 al 6. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, no en discusiones vanas, de que yo soy de Cristo, que yo soy de Pedro, que soy de Apolos. No, usted es de Cristo. ¿Sí? Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, la iglesia, un espíritu, el Espíritu Santo, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. O sea, un cuerpo, ¿qué más? Un Señor, versículo 5, una fe, un bautismo, y versículo 6, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Esa es la iglesia de Cristo. Obvio, ahora bien, no estoy en contra de las denominaciones, allá ellos, ¿no? Allá ellos. Que Dios nos bendiga a todos en el nombre de Jesucristo. Pero esta túnica, repito, representaba el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que no puede ser partido, aunque lo han partido muchos, pretendido partir. ¿Sí? Y agarrar una doctrina y otra doctrina, y cada quien tiene su doctrina, pero es un solo Evangelio. ¿Me doy a entender, no? ¿Sí? Dios.
Un solo evangelio. El Señor Jesucristo nos cubrió con su sangre bendita. Usted está cubierto con la sangre bendita. Usted no tiene que decir, como dicen algunos, cuando ves que viene un demonio, y la sangre de Cristo tiene poder. No, amados hermanos, los demonios no oyen con la sangre, sino oyen en el nombre de Jesucristo, de labios santos, de aquí de esos labios de ustedes que no salen mentiras para nada, que cuando se comprometen a una cosa la cumplen, porque tu sí es sí y tu no es no. Esos son los labios donde fluye el poder del Evangelio en el nombre de Jesucristo, y los demonios tiemblan al oír el nombre de Jesucristo a través de los santos de Dios. La palabra túnica es la misma usada en Génesis 3:21, ¿se acuerdan? Que los cubrió con una ¿qué? Vamos a leerlo. Génesis 3, versículo 21. Bendito es Dios. Aleluya. Génesis capítulo 3, versículo 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y las vistió. Esas túnicas tipifican, ¿a quién tipifican? A Cristo nuestro Señor. Esas túnicas tipifican, túnicas de pieles. Ahí fue donde el Señor mató por primera vez a un cordero para cubrir a esas dos vidas. Amén. Pero las cubrió, las perdonó, pero ese pecado que trajo, ¿y qué consecuencias? A ellos mismos y a toda la humanidad. Toda la humanidad. ¿Qué consecuencias el ver a uno de tus hijos matando a otro de tus hijos? Qué tremendo. Qué tremendo de haber sido eso, ¿no? ¿Verdad? Entonces, el sumo sacerdote simbolizaba a Cristo, el mediador, el sumo sacerdote, el sumo pontífice. Pontífice es una palabra en latín que dice que significa el que construye un puente. Puente, fice, constructor, artífice. ¿Sí me explico? Sumo pontífice. Pontífice es alguien que construye un puente. Nuestro Señor Jesucristo es nuestro sumo pontífice, no el de Roma. Será para allá, para aquellos, pero para nosotros, nuestro sumo pontífice es Jesucristo. Es el que hizo un puente entre Dios y nosotros. ¿Sí lo sabe usted? ¿Sí? ¿Qué dice? ¿Se acuerda que dice 1 Timoteo 2:5? Porque hay un solo Dios y un solo puente, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén. Amén. Bendito es Dios. Aleluya. Gracias, Padre. Que Dios nos ayude, amados hermanos, y que nos haya sido de utilidad lo que hay en estos dos versículos que estamos estudiando. Todavía falta algunas cosas ver donde le dice el Señor Jesús a María: he aquí a tu hijo, he aquí a tu madre, para que vayamos clarificando lo que Dios quiere decirnos y podamos ayudar a aquellas personas que con sinceridad tienen su religión, pero como a mí me dijeron, la sinceridad no salva, es la verdad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Podemos ser muy sinceros en las cosas que creemos, pero la sinceridad no salva. Es Cristo Jesús el que salva. La verdad es la que salva. Pongámonos de pie, por favor. La próxima semana vamos a estudiar los versículos del 25 al 30 de Juan capítulo 19. Léanlos. Tan siquiera lean eso, aunque no lean lo demás. Ya de pérdidas. Padre Celestial, te damos gracias. Gracias, Señor, por estas cosas inentendibles de que el Dios que hizo el universo, el que hizo todo lo que existe y le pertenece a Él, se negó a sí mismo de tal manera, Señor, que se hizo hombre y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y nos has dejado, Señor Padre, el testimonio de que tenemos que seguir sus pisadas.
Ayúdanos, Señor, a no perder de vista tus pisadas, Señor, y continuar hacia adelante, Señor, aunque a veces es lento, pero nunca volteando hacia atrás, Dios. Por favor, Señor, síguete mostrando a nuestro corazón, a nuestra vida, Señor. Y, Señor, levántate y resplandece a través de esta congregación, Señor. Esta congregación a nadie le pertenece, es tuya, todo lo que hay aquí es tuyo. Todo, absolutamente todo, Señor. Te pertenecemos por entero, Padre, y te rogamos que se haga tu voluntad y no la nuestra, Señor. Que venga a nosotros tu reino, Señor, por amor de tu nombre, que tú reines en nuestro corazón, Padre, bendito Dios, y que podamos contemplar la hermosura de tu santidad e inquirir en tu templo. Que tengamos nuestros ojos y nuestro corazón puestos en las cosas de arriba, no en las de la tierra, Padre bendito Dios, Señor, pensando y gozándonos, Dios, de qué manera hemos de vivir contigo eternamente, Señor. Y lo podemos entender cuando vivimos aquí abajo contigo, día tras día, en una relación de padre a hijo y de hijo a padre, Padre bendito Dios. Gracias. Vamos a partir de aquí, Señor, que la bendición del Padre, la bendición de nuestro Señor Jesucristo y la participación de tu Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermano.